Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro Durantia. Y esta vez continuamos con el documento número 9, el espíritu infinito y el universo, dentro de la primera parte, el universo central y los superuniversos. Estamos comenzando epígrafe, el epígrafe 2, el espíritu omnipresente. Habíamos visto en este documento 9 la relación del espíritu infinito con el universo, una pequeña introducción y el epígrafe 1, los atributos de la tercera fuente y centro. Pues bien, comenzamos hoy, sin más preámbulo, este epígrafe 2 en la página 100. 100 páginas llevamos ya del libro Durantia, ¿quién lo diría? Del libro regular. Pues, sin más preámbulo, dice así: el espíritu omnipresente. Dios es espíritu en un sentido triple. Primero, es espíritu, de naturaleza. Segundo, en el Hijo Eterno aparece como espíritu sin cualificación, es decir, el Hijo Eterno es el espíritu absoluto. Sin cualificación quiere decir en todos los aspectos imaginables en los que se puede calificar algo de espíritu. Eso es el Hijo Eterno. Y 3, en el actor conjunto, como espíritu aliado con la mente. El Hijo Eterno es el administrador espiritual. Por eso es espíritu absoluto, sin cualificación, el modelo absoluto de cualquier aspecto espiritual. La tercera fuente y centro, el espíritu infinito, es el administrador de la mente, dotador y administrador de la mente cósmica, es decir, de todos los personajes del espacio-tiempo. Por lo tanto, en este sentido, Dios es espíritu en el tercer aspecto como espíritu aliado con la mente. Espíritu en sí, espíritu absoluto en el Hijo Eterno y espíritu aliado con la mente en el espíritu infinito. Esto parece un galimatías, pero es lo que nos dice el libro Durantia. Además de estas realidades espirituales, creemos discernir, fijaos, cuando los altísimos personajes que revelan el libro Durantia, en estos primeros documentos son consejeros divinos, personajes tan elevados que están cercanos, con trato directo y relación personal con las tres manifestaciones personales y actuales del Yo Soy, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Pues hablan en términos de duda. Creemos discernir niveles de fenómenos espirituales experienciales. Además de estas realidades espirituales que discernimos perfectamente, porque son actuales y son perfectamente discernibles para una personalidad espiritual elevadísima, como es este revelador, que es el consejero divino. Ya veremos lo que es un consejero divino en su momento. Aparte, creen discernir niveles de fenómenos espirituales experienciales por contra a existenciales. Por eso los existenciales son manifestaciones del yo soy actuales, espíritu en sentido absoluto. Las experienciales son espíritu en sentido potencial, que van manifestando divinidad, van manifestando su naturaleza espiritual conforme la gran evolución cósmica universal de la exploración del espacio-tiempo va avanzando. Y dice, los espíritus del Ser Supremo, el Ser Supremo como unificador de la evolución de todas las personalidades del espacio-tiempo, tanto las descendentes como las ascendentes. Unificación de la evolución. Es decir, es lo que va manifestando la divinidad de todos los personajes según en su interacción, ya sean personajes del propósito de ayuda, ya sean personajes del propósito de experimentación, van logrando ese reconocimiento de su naturaleza
y manifestándolo en sus diferentes escenarios de actuación. El espíritu del Ser Supremo, por eso, es un fenómeno espiritual experiencial, no existencial, de siempre completamente actualizado, sino experiencial, en formación, en evolución. Los espíritus del Ser Supremo, la deidad última, el Supremo y el último son, en fin, dos aspectos de esta evolución en las diferentes fases en las que se ha planteado la gran exploración espaciotemporal en su sentido de evolución. Ya tenemos suficiente con comprender la fase finita, cuyo aglutinador de evolución es el Ser Supremo, como para comprender la fase absonita, que no tenemos ni idea ni capacidad de comprenderla, cuyo aglutinador de evolución es la deidad última, Dios el último, Dios el Supremo, evolución finita, Dios el último, evolución absonita. Y el absoluto de deidad. El absoluto de deidad es una de las 7 manifestaciones del yo soy aquí en el espacio-tiempo, pero es potencial. Es una manifestación, es el aglutinador, fijaos, de los aspectos infinitos de la evolución espiritual. Ser Supremo, aglutinador de los aspectos finitos, Dios el Supremo, la deidad última, Dios el último, aglutinador de los aspectos absonitos de la evolución espiritual, y el absoluto de deidad, aglutinador de los aspectos infinitos de la evolución espiritual. Fases de la evolución: finita, absonita, infinita o absoluta. Pues bien, ya el primer párrafo es, sí, como el epígrafe anterior nos recuerda un poquito el prólogo, ya nos empieza a estallar la cabeza, pero hay que continuar. Segundo párrafo. El Espíritu Infinito es tanto un complemento del Hijo Eterno como el Hijo es un complemento del Padre Universal. Y esto obedece en la forma, en la manera, más correcto, en la manera de autodistribución funcional en la que van emergiendo esas 3 manifestaciones personales y actuales del yo soy. El Padre Universal desgaja de sí aspectos autodistribuidos que conforman el Hijo Eterno, y ambos dos desgajan de sí aspectos autodistribuidos que conforman al Espíritu Infinito. Por eso el Espíritu Infinito es tanto un complemento del Hijo Eterno como el Hijo es un complemento del Padre Universal. El Hijo Eterno es una personalización, sigue diciendo el libro, espiritualizada del Padre. El Hijo Eterno es una personalización. Es la personalidad absoluta, el Hijo Eterno. Es el absoluto de personalidad. El Padre es el dotador de personalidad. Las personalidades, bien sean ascendentes o descendentes, son incompletas. El Hijo Eterno es la personalidad completa, absoluta. El Hijo Eterno es una personalización espiritualizada del Padre. El Espíritu Infinito, no sé si decir por contra, porque parece indicarlo los términos empleados, lo veréis ahora. El Espíritu Infinito es una espiritualización personalizada del Hijo Eterno y del Padre Universal. En fin, pues vete tú a saber. Una espiritualización personalizada. El Hijo Eterno, una personalización espiritualizada. Y el Espíritu Infinito es una espiritualización personalizada. Pues bien, ¿qué querrá decir? Que recoge en esa autodistribución delegada por el Padre y el Hijo los aspectos espirituales, y ese recogimiento de aspectos espirituales, esa espiritualización funcional, se personaliza. Es la tercera persona de la deidad, es personal. Personalidad, además, actual, también completa. El segundo párrafo no ha mejorado con respecto al primero. Tercero, hay muchas líneas no obstaculadas de fuerza espiritual y fuentes de poder supermaterial que vinculan a la población de Urantia directamente con las deidades del paraíso. No obstaculadas, entiendo yo, sin obstáculo.
no obstaculizadas. Hay muchas líneas entre los personajes humanos y las tres manifestaciones de la deidad, directas, sin obstáculo. Líneas de relación. De fuerza espiritual y fuentes de poder supermaterial. Fuerza y poder son dos términos muy técnicos en el libro Durantia, muy técnicos. Son diferentes fases de la energía. Que no vamos a poder entrar ahora mismo a explicar, pero digamos que depende del nivel dimensional en el que se manifieste la energía, va a corresponderse con los términos técnicos de energía, fuerza y poder en el libro Durantia. Dejémoslo ahí. El que tenga curiosidad puede consultar en el prólogo un epígrafe destinado a dar una pequeña explicación de esto. Luego, los documentos 41 y 42 ya dan una explicación mucho más intensa de esa cuestión de la energía en el universo. Pues bien, hay muchas líneas de relación entre los personajes humanos y las tres manifestaciones de la deidad que no tienen obstáculos de fuerza espiritual y fuentes de poder supermaterial, diferentes fases de la energía entre los humanos y esas tres deidades personales. Y ahora lo explica un poco. Existe la conexión directa de los ajustadores del pensamiento con el Padre Universal. La chispa divina, nuestra naturaleza real, que es el ajustador del pensamiento, tiene una relación directa por el circuito que une a todos los ajustadores del pensamiento con el Padre Universal. Por eso somos uno. Por eso podemos decir, somos una unidad. Existe la conexión directa, primero, de los ajustadores del pensamiento, que cada uno de los seres humanos llevamos. Un ajustador del pensamiento es una chispa divina que empieza a manifestarse en aquellos personajes de experimentación que alcanzan un determinado nivel de evolución fisiológica que les permite un determinado nivel de evolución intelectual, que les permite un determinado nivel de discernimiento moral, que les permite un determinado nivel de discernimiento espiritual. Y entonces se recibe un ajustador del pensamiento, es decir, se recibe la capacidad de reconocimiento y de fusión de la personalidad humana con el ajustador del pensamiento, con su chispa divina. De esa fusión resultará el humano divino, la divinidad, el Cristo andante. Un caso paradigmático, Jesús de Nazaret. Pues bien, los ajustadores del pensamiento, la chispa divina en nosotros, nos unen directamente con el Padre Universal, sin obstáculos. 2. La vasta influencia del impulso de la gravedad espiritual del Hijo Eterno y la presencia espiritual del Creador conjunto. Bueno, y 3, la presencia espiritual del Creador conjunto. Vamos a ver el 2. La vasta influencia del impulso de la gravedad espiritual en el Hijo Eterno. ¿Qué es esto de la gravedad espiritual? Pues bien, se deja caer una manzana y cae al suelo. Eso es la gravedad material. Eso es una manifestación de la fuerza de la gravedad cuando se supera el nivel electrónico de la energía, que ya es materia. Entonces hay una gravedad lineal. Hay una atracción por las masas. Luego nos dirá Crión. Crión es una de las personalidades del Espíritu Infinito que manipulan la energía universal. De hecho, es Crión del servicio magnético. El magnético es una fase de la energía, una forma, una variante de la energía. Pues bien, nos dirá Crión, la gravedad no tiene que ver con la masa, tanto como con la densidad, la velocidad y la masa, no solo con la masa, densidad, velocidad y masa. Sabrá él qué quiere decir, porque eso es algo novedoso incluso para los científicos de Urantia. Pues bien, si la gravedad material es una atracción material que ejerce el paraíso como centro de gravedad material absoluto de todo el universo,
y que se manifiesta de dos maneras: la fuerza de atracción del paraíso, nivel preelectrónico de la materia, y la fuerza atractiva de unas materias respecto de otras en el nivel postelectrónico de la materia. Pues de la misma forma que hay una gravedad material, hay una gravedad espiritual. ¿Y cuál es la gravedad espiritual? Que aquellos personajes de experimentación que ya tenemos la posibilidad de reconocer en nosotros esa chispa divina que es el ajustador del pensamiento, tendemos inefablemente, inevitablemente, a la espiritualización, porque estamos sometidos a la influencia espiritual del Hijo Eterno. Y entonces, en una evolución incluso no ayudada, no asistida, tenderíamos a la espiritualización en progresivos eones de tiempo. Por supuesto, los personajes de experimentación, según sea planificado la exploración espacio-temporal, requieren de ayuda de los personajes del propósito de ayuda, porque si no, podrían estar muchos eones sin reconocer su naturaleza espiritual. Pero simplemente la presencia del Hijo Eterno, la personalidad absoluta sin cualificación, espíritu sin cualificación, dice el libro de Urantia, ya sería una relación directa que tenemos con él, de atracción, los que tenemos ajustador del pensamiento. Y por último, la presencia espiritual del creador conjunto. La presencia espiritual del creador conjunto es omnipresente. Así se titula este epígrafe, omnipresente. Vamos a ver cómo lo desarrolla, porque aquí es donde iba este epígrafe. Hay una diferencia de función, funcionan de diferente manera, con diferente propósito. Un propósito es el mismo, pero funcionan de diferente manera para conseguir ese propósito. Entre el espíritu del Hijo y el espíritu del infinito. La tercera persona puede funcionar en su ministerio espiritual, en su ayuda espiritual, como mente y espíritu o como espíritu solo. El Hijo Eterno como espíritu solamente. Otro galimatías, que parece un juego de palabras. Hay una diferencia de función entre el espíritu del Hijo y el espíritu del Espíritu, entre esas manifestaciones de naturaleza real, espiritual, del Hijo y del Espíritu Infinito. Hay una diferencia de función en cuanto a su propósito de ayuda. El Hijo Eterno funciona como espíritu y el Espíritu Infinito puede funcionar como mente y espíritu, A, o solamente como espíritu, B. Bien, de ahí que un curso de milagros, que sea un curso de entrenamiento mental, haga tanto hincapié en el Espíritu Santo, que es la manifestación del Espíritu Infinito en el universo local. De ahí, en este caso, funcionando como mente y espíritu, no solamente como espíritu, que es lo que hace el Hijo Eterno. Bueno, el tercer párrafo no se queda a la zaga de los otros dos. Vamos al cuarto. Además de estas presencias paradisíacas, el ajustador del pensamiento, la gravedad espiritual del Hijo, esa atracción que tenemos con respecto a nuestra naturaleza y su reconocimiento, y la presencia omnipresente del Espíritu Infinito, bien actuando como espíritu y mente, lo habitual, o bien solamente como espíritu. Además de estas presencias paradisíacas, los urantianos se benefician por las influencias y actividades espirituales de las personalidades, dice del universo local y del superuniverso, digo yo, de las personalidades del universo local y del superuniverso, de las personalidades del propósito de ayuda del universo local y del superuniverso. Nos beneficiamos de las influencias y actividades espirituales de las personalidades de una circunscripción pequeña como es el universo local y una mayor como es el superuniverso, dentro de la gran circunscripción espacio-temporal, que es el gran universo maestro.
Por ejemplo, pues diríamos así, los reveladores de los textos espirituales que comenta Espacio Sutil. Pues estos son influencias y actividades espirituales de personalidades del propósito de ayuda del universo local y del superuniverso. Con su serie casi interminable de personalidades amantes. Esto nos recuerda, por ejemplo, a Crión, que está constantemente diciendo: os amamos tiernamente, os lavamos los pies. Bien, con su serie casi interminable de personalidades amantes que por siempre conducen hacia arriba, si estás en un planeta hacia arriba, pero hacia adentro, hacia el centro del espacio-tiempo, que es el universo local. Recordad la evolución espiritual, el personaje de experimentación dentro del espacio-tiempo lo vive como un viaje, aunque en realidad es una transformación de su conciencia, de su mentalidad. Pero se manifiesta como un viaje geográfico, espacial y energético, en el cual se van transitando las diferentes maneras de manifestarse el pensamiento dentro del espacio-tiempo, que es como energía, y las dimensiones son sencillamente escenarios de diferente frecuencia vibratoria de las partículas subatómicas. Bueno, pues el retorno es un viaje geográfico para el personaje y en realidad para la conciencia del personaje una transformación, un crecimiento, una expansión de conciencia, un aumento de la comprensión, una divinización, una espiritualización. Con su serie casi interminable de personalidades amantes que por siempre conducen hacia arriba y hacia adentro, al veraz de propósito, al personaje veraz de propósito y al personaje honesto de corazón. Personaje honesto y que busca la verdad. Honestamente busca la verdad, se podría decir, el personaje que honestamente busca la verdad. Hacia los ideales de divinidad y el objetivo de la perfección suprema. Hacia los ideales de la divinidad. ¿Y con qué objetivo? El de la perfección suprema. ¿Cuál es la perfección suprema? El Espíritu de Dios que ha bajado a la experiencia y sube perfeccionado. Y entonces aquí forma, como decíamos en el primer párrafo, el nivel de espiritualidad experiencial finito. En el caso de los personajes humanos, que somos personajes finitos, nivel de espiritualidad experiencial. Baja a obtener la experiencia y ya sube. Y conforma al Ser Supremo, que es una entidad, es el Dios del espacio y del tiempo, una entidad aglutinadora de la evolución de los personajes descendentes, los del propósito de ayuda, y de los personajes ascendentes, los del propósito de experimentación. El Ser Supremo, el Dios el Supremo y el Supremo Todopoderoso. Bueno, esto habría que volver al prólogo para volver a refrescar qué significa esto, y no es el momento ahora, tampoco. Si no, estaríamos siempre volviendo al prólogo y nunca pasaríamos de la página 100. Y vamos al último párrafo de este epígrafe, un epígrafe corto pero intenso, ya lo estamos viendo. Conocemos, subraya conocemos este revelador de Urantia, conocemos la presencia del Espíritu universal del Hijo Eterno. Es un espíritu absoluto, tiene presencia, por lo tanto, absoluta, es omnipresente. El Padre, Hijo y Espíritu son omnipresentes los tres. Bien, la presencia del Hijo Eterno, dicen estos reveladores, la conocemos. O sea, no tenemos ni media duda, la conocemos. Y podemos reconocerla inequívocamente. La presencia espiritual universal del Hijo Eterno. Aun el hombre mortal puede conocer la presencia del Espíritu Infinito. Aun el hombre mortal, aun el personaje de experimentación tipo humano en
el séptimo nivel dimensional físico-material, puede reconocer la presencia del Espíritu Infinito, la tercera persona de la deidad, porque las criaturas materiales, nosotros, pueden experimentar realmente la beneficencia de esta influencia divina, Espíritu Infinito, que funciona como el Espíritu Santo del universo local, vertido sobre las razas de la humanidad. E insisto, y de ahí que posteriormente un curso de milagros haga esa especialísima referencia a que en las primeras fases de aprendizaje, el estudiante del camino espiritual expreso tiene que atender al maestro interno, a la voz que habla por Dios, al que después de esa respuesta precipitada e inmediata del ego ante cualquier percepción, responde de fondo. Por eso dice el libro de Urantia: aun el hombre mortal puede conocer la presencia del Espíritu Infinito, porque las criaturas materiales pueden beneficiarse de esta influencia del Espíritu Infinito, que funciona como el Espíritu Santo del universo local. Este es el Espíritu Santo en curso de milagros, vertido sobre las razas de la humanidad. Este es el espíritu materno del universo local, que es una entidad que se origina en el Espíritu Infinito, igual que el Hijo Creador del universo local es una entidad que se origina en el Hijo Eterno, y por el principio de generación, en esa diversificación que se produce en el espacio-tiempo, en aspectos activos y pasivos, masculinos y femeninos, iniciadores y receptores creativos de desarrollo del impulso iniciado. Veas el Kybalión, el principio de generación, ahí se explica bien. Pues esas dos manifestaciones, el Hijo Creador del universo local, que fue aquí Jesús de Nazaret, y el Espíritu Materno del universo local, el primero procedente del Hijo Eterno, el segundo del Espíritu Infinito, el Espíritu Santo propiamente dicho, que es el Espíritu omnipresente dentro del universo local de ese Espíritu Materno, y que es el que nosotros podemos sentir internamente. Pues bien, este es el Espíritu Santo de un curso de milagros. Y acaba diciendo este epígrafe, y acabamos nosotros en nuestra sesión. No vamos a comenzar el siguiente, porque el siguiente epígrafe, el 3, el manipulador universal, es para detenerse bastante, Entonces no lo vamos a juntar. Este epígrafe nos va a durar media hora de explicación, de comentario y lectura, y el otro pues nos va a durar una hora. No me gusta hacer vídeos de más de una hora, con lo cual terminamos este epígrafe y acabamos. Y dice la última frase: los seres humanos también pueden, en alguna medida, llegar a tener conciencia del ajustador. Y esto, que en las décadas de los 20-30 del siglo XX, del siglo pasado, pueden en alguna medida los seres humanos llegar a tener conciencia del ajustador. El ajustador es nuestro yo superior, la conciencia crística, la chispa divina en nosotros. Pues bien, ahora ya, nos dicen los reveladores modernos, podéis empezar a fusionaros con el ajustador de una forma más masiva dentro de lo minoritario que somos los estudiantes del camino espiritual expreso, de una forma algo más masiva que en la historia previa de la humanidad, que era absolutamente puntual, que era un goteo. Bueno, pues ahora es un chorrito, ahora es un chorrito. Pero los seres humanos también pueden, en alguna medida, llegar a tener conciencia del ajustador, la presencia impersonal del Padre Universal, un fragmento directamente del Padre en nuestra mente. Es decir, nosotros mismos, nos han dicho los reveladores de después, nosotros mismos. Es decir, nuestra naturaleza real. Y en las décadas 20-30, los humanos también pueden, en alguna medida, dicho de una forma con
mucha precaución. Pues ahora ya nos dice, no, es que ahora los que estáis como trabajadores de la luz en el camino espiritual expreso, dedicados y comprometidos con la información espiritual y su aplicación práctica en vuestra vida, ahora debéis, no es que podáis en alguna medida, ahora ya debéis dar ese salto cuántico, ese salto del abismo que le llaman, y manifestar el Cristo en vosotros. Aquel que fue Cristo Jesús fue una buena manifestación del Cristo en la tierra. Ahora os toca a vosotros. Y, por lo tanto, pues el libro de Durantia le llama la fusión con el ajustador. Sería el que permitimos la divinización, la entrada de nuestro yo superior directamente en nuestra experiencia vital. Acaba diciendo este epígrafe: todos estos espíritus divinos que laboran, que trabajan por la elevación y espiritualización del hombre, actúan al unísono y en cooperación perfecta. Nos lo explican de una forma segmentada, pues para que podamos entender de dónde provienen, cuál es la función de cada uno, cuál es la especialización de cada uno, pero es la ayuda que nosotros mismos hemos planificado darnos como personajes de experimentación. Cuando planificamos estas experiencias dijimos, bueno, vamos al extremo de la involución, vamos a el opuesto a lo que es la naturaleza real. Desde ahí va a costar que estos personajes que vamos a conformar y a poner a experimentar se reconozcan a sí mismos. Tenemos que establecer un propósito de ayuda. Esto fue una idea que nació, en fin, en el conjunto Dios-Filiación y que luego han llevado a cabo a la perfección esa manifestación del conjunto Dios-Filiación que representa a Dios, que es el Padre Universal, y esa manifestación del conjunto Dios-Filiación del Yo Soy, que representa a la filiación, el Hijo Eterno. Pues bien, ponen en conjunto el plan de ayuda. Y el plan de ayuda, en el plan de ayuda, todas esas influencias espirituales, diversificadas funcionalmente, sin embargo, actúan cuando trabajan por la elevación y espiritualización del ser humano al unísono y en cooperación perfecta. Son como uno en la operación espiritual, en la operativa de la ayuda espiritual, de los planes de ascensión y logro de la perfección de los mortales. Pues bien, denso este documento 9 del Espíritu Infinito. También es cierto que nosotros teníamos una idea muy vaga del Espíritu Infinito. No teníamos ninguna idea, pero teníamos una idea muy vaga a través del Espíritu Santo, de las religiones tradicionales. El Espíritu Santo se encargó un curso de milagros de darnos una aproximación, sobre todo de la relación del Espíritu Santo con nosotros, pues algo más detallada y algo más, en fin, profunda. Pero es el libro Durantia el que nos acaba de aclarar todas estas cuestiones. De qué personaje es quién y qué hace dentro de esta gran exploración espaciotemporal. Pues bien, sin más que decir y esperando en la siguiente sesión comentar el epígrafe 3, el manipulador universal. Acabamos este epígrafe 2, el espíritu omnipresente. Y sin más, prospector.